le damos la palabra a Tatiana Vargas. Tatiana, Hola, toda la muchas gente está gracias. deseando escuchar lo que traemos para hoy. Adelante. Muchas gracias, don Marco, y buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla un viernes por la tarde. De verdad que para mí es un honor la invitación de parte del Colegio de Ciencias Económicas para compartir algunas ideas locas que he venido trabajando estos últimos años, y precisamente la idea es un poco compartir y debatir con ustedes también en esta segunda parte de la sesión. Siempre trato de pensar que el título dice mucho, y cuando hablo con mis estudiantes les digo, el título es lo último que escribe cuando está trabajando en una investigación. Y es que de verdad que identificar cuáles son los retos del desarrollo es una tarea, pero diseñar soluciones a sus retos es una tarea aún más grande, que implica que nos arrollemos todos siempre las mangas para hacer que las cosas sucedan. Entonces, créanme que me vi tentada a cambiarle el título a la conferencia y llamarla "Cómo hacer que las cosas sucedan". Y esto lo menciono para hacer un poco, ¿verdad?, atractivas estas primeras filminas que voy a compartir con ustedes. Eso por como primera parte. Segundo, sí me gustaría hacer la aclaración a todos que todo lo que vaya yo a exponer aquí son criterios personales y no de las instituciones para las que laboro, y me parece que es una aclaración importante de hacer. Voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera parte que lo que busca es identificar, ¿verdad?, cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos, que son cada vez más, ¿verdad?, definitivamente, y cuáles son algunos principios que deberían de regir en el diseño de soluciones. Y estos principios poco a poco los he ido construyendo, tal vez a partir de mi experiencia, sobre cuáles pueden ser estos factores de éxito que marcan la diferencia cuando estamos diseñando soluciones. Un poco también, algo importante es que en qué consiste un reto. Básicamente, el enfrentarse a algo que no sabemos cómo solucionar es precisamente la tarea. La tarea es buscar esos puentes para solucionar y enfrentar estos retos para seguir hacia adelante. Definitivamente, cuando hablamos de los problemas del desarrollo, ustedes se imaginarán cuestiones desde su conceptualización del desarrollo, como el cierre de esas brechas entre quienes más tienen y quienes menos tienen, entre los privilegiados y los más vulnerables. Pero también hay brechas regionales, también hay brechas de acceso y sobre todo hay brechas de oportunidades. Brechas de oportunidades que se han venido cada vez más, se han venido ensanchando y se han venido agravando. Y definitivamente atender estos puentes para el cierre de estas brechas es el principal reto que tenemos. Y por favor, tratemos de ver la visión de lo que vaya yo a plantear en estos 45 minutos desde una visión, no desde lo que debería de hacer el sector público, sino desde lo que cada uno como agente de la sociedad podría contribuir a, ¿verdad? El sector privado, la academia, la sociedad civil, el ciudadano, todos, absolutamente todos, tenemos un rol para este cierre de brechas del desarrollo. ¿Y para qué yo quiero cerrar estas brechas? Precisamente para generar bienestar. Bienestar en muchísimas áreas. Bienestar desde el punto de vista económico, acceso a la salud, acceso a una alimentación, acceso a vivienda digna. Bienestar en su sentido más amplio. No es únicamente cómo yo puedo lograr mayor crecimiento económico, sino cómo este crecimiento económico es distribuido dentro de todos los actores de la sociedad para generar bienestar. Es cómo logro yo mejores vidas en los ciudadanos. Y claro que el crecimiento económico es importante, pero es importante ese crecimiento económico inclusivo. Buscando imágenes para tratar de transmitir crecimiento económico inclusivo en la coyuntura actual, me encontré esta imagen porque es precisamente lo que muchos están viviendo o sufriendo el día de hoy. Crecimiento económico inclusivo se refiere a que las mujeres podamos acceder al mercado laboral. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de redes de cuidado que provean la oportunidad para que las mujeres nos incluyamos en el mercado laboral. Pero también, ¿qué necesitamos para un crecimiento económico inclusivo? Necesitamos accesibilidad cada vez más
a la era digital. No podemos nosotros pretender cerrar estas brechas con cada vez más y más y más desigualdad en el acceso al mundo de la digitalización. Y aquí hay muchísimas capas que podemos ir pelando como pelamos una cebolla de complejidad, muchísimas capas de complejidad del crecimiento económico inclusivo. Pero también, ¿qué nos refleja la imagen? Puedo tener acceso a una red de cuidado, puedo tener acceso a la tecnología, pero también necesito educación y habilidades para poder lograr el objetivo. Si tengo la red de cuidado, si tengo la accesibilidad, pero si no tengo las habilidades en la era en la que estamos viviendo actualmente, es imposible cerrar las brechas y poder generar las oportunidades para todos como nos gustaría que todo el mundo tenga, ¿verdad? Esas oportunidades para lograr el bienestar. Bueno, crecimiento económico inclusivo y sostenible, ¿verdad? Definitivamente el tema del crecimiento económico verde cada vez ha venido tomando más auge, pero para esto necesitamos cada vez más soluciones innovadoras que permitan este crecimiento económico sostenible. No me voy a detener, lamentablemente, por más que me apasione, en el tema de crecimiento verde, pero sí quiero dejar claro que no podemos lograr bienestar sin sostenibilidad. Ahora bien, crecimiento económico sostenido. Ya hablamos que necesitamos inclusión, ya hablamos que necesitamos sostenibilidad, pero ¿cómo logro yo enfrentar esa falta, ¿verdad?, de dinamismo en la economía que me permita a mí generar ese crecimiento económico sostenido? Y aquí tal vez voy a pelar un poquito más la cebolla y entrar en otros temas que nos puede dar luces sobre cómo diseñar estas soluciones que yo les planteaba al inicio. La productividad. El problema esencial del crecimiento en el largo plazo es la productividad. Y este ha sido tal vez el talón de Aquiles de las economías en general. Yo creo que no ha habido una economía que haya logrado surfear esta ola adecuadamente. Todos los países han tenido problemas para impulsar su crecimiento económico a tasas aceleradas. Definitivamente existen barreras al crecimiento de la productividad en todas estas economías. ¿Por qué ocurre? Por fallas de mercado, pero también por fallas del Estado. Y esto hay que reconocerlo. Definitivamente, para atender los problemas de la productividad, hay que poner el ojo en las políticas estructurales. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero también hay que poner el ojo en las políticas de desarrollo productivo con estrategias sectoriales focalizadas. Y eso que estoy diciendo puede ser debatible y controvertido. Siempre existen algunas tendencias en que escoger ganadores está mal. Sin embargo, desde mi perspectiva, si no escogemos ganadores y si no tenemos estrategias focalizadas de desarrollo productivo, el desarrollo económico, local y territorial no es posible. Ahora bien, sí, el sector productivo tiene un rol, la política pública nacional tiene un rol, pero también a nivel local. Las respuestas a nivel local importan mucho. Por ejemplo, les voy a hablar un poco más sobre el crecimiento de la productividad para que veamos y tal vez analicemos cuáles son esos factores estructurales y de desarrollo territorial que deberíamos de considerar. Primero, es cómo podemos analizar los problemas de la productividad a nivel de empresa. Y para esto, el desarrollo que se puede hacer de análisis a nivel microeconómico, de cuál es el comportamiento del dinamismo empresarial, es lo que marca la diferencia para un buen diseño de política. Si no tengo información adecuada, no puedo generar soluciones. Eso básicamente, que es la regla número 1. Existe una dispersión creciente en el rendimiento de la productividad de las empresas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay empresas que son muchísimo más productivas que otras y hay un mundo heterogéneo, inclusive a nivel sectorial e intraindustrial. No podemos tratar a todas las empresas como si fueran homogéneas porque no lo son. Además, el crecimiento de la productividad y ese rendimiento tal vez pobre se explica por una asignación errónea de los recursos,
asignación, que ahorita vamos a ver qué factores estructurales son los que afectan para que no ocurra o no esté sucediendo de la forma más adecuada y que por lo tanto vemos cada vez más esa desaceleración de la productividad en las economías. Y aquí estoy hablando en general de las economías. Es un fenómeno global. Es un fenómeno también global, un dinamismo empresarial en declive. La cantidad de empresas nuevas que nacen todos los días cada vez es menor. Y esto debería de ser de gran preocupación, pues en evidencia va a afectar la dinámica productiva y por lo tanto el funcionamiento adecuado de los mercados. Por ejemplo, esta divergencia, ¿verdad?, de la productividad, cómo está siendo dispersa dentro de las industrias, está siendo impulsada no solo por firmas que se encuentran en la frontera, sino también en firmas que se encuentran rezagadas y que son incapaces de avanzar hacia la frontera. Y cuando me refiero a la frontera, son todas aquellas que son las que están siendo muchísimo más productivas versus aquellas que no. Aquellas que están siendo capaces de innovar, de estar en la frontera de conocimiento, y aquellas que cada vez más se van quedando atrás sin posibilidad de hacer este esfuerzo de catch-up. Definitivamente esta dispersión en la productividad, sumada a la caída de la dinámica empresarial, a cada vez menos empresas entrando al mercado y afectando, por tanto, los flujos de empleo y, por lo tanto, de trabajadores, lo que vemos como resultado es una prevalencia cada vez de empresas viejas y pequeñas, lo cual no es bueno para la economía. Nosotros queremos empresas nuevas, innovadoras, productivas, que generen crecimiento, pero sobre todo queremos empresas que crezcan. Y para esto requerimos que los recursos escasos se asignen adecuadamente. Y evidentemente necesitamos que estas empresas, para que crezcan, sean cada vez más innovadoras. Y por eso al inicio decía que esto deberíamos de verlo desde una perspectiva, sí, desde política pública, pero también desde una perspectiva de gestión empresarial. Definitivamente, en la literatura poco a poco se ha incorporado un concepto de empresas o firmas zombie, o los muertos vivientes, ¿verdad? Este concepto de empresa zombie básicamente en lo que consiste son todas estas empresas que están sobreviviendo ahí en la economía, pero no necesariamente son las empresas que están generando productividad, que están generando empleo, que están generando conocimiento. Sin embargo, después de la crisis, después de la crisis del 2009, las firmas zombie continuaron en incremento. Y esto vino a levantar muchísimas sospechas dentro del mundo académico sobre si aquel efecto limpieza que pensábamos que ocurría en las crisis de destrucción creativa, donde salían los ineficientes y entraban nuevos, estaba ocurriendo de la forma en la que pensábamos. Pues parece que la evidencia no es así. Y esto nos hace preguntarnos si esta nueva crisis a la que nos estamos enfrentando hoy, que ahorita voy a entrar a profundidad más adelante, va a lograr ese efecto limpieza como lo esperamos, ¿verdad? Esa destrucción creativa schumpeteriana que en algún momento analizamos en los procesos siempre de ciclos de crecimiento. Esto es importante porque definitivamente las recesiones pueden impulsar la reubicación de recursos para incrementar la productividad, pero si no está ocurriendo así, entonces vamos a tener un problema para lograr sobrellevar esa ralentización del crecimiento económico que hemos visto en los últimos años. Este patrón es totalmente consistente con una capa más de complejidad, que es la caída en los niveles de competencia de los mercados. Y cada vez vemos más barreras de entrada, cada vez vemos menos presión indirecta en las firmas que entran en el mercado para que mejoren su productividad por medio de la adopción tecnológica. Y eso también explica cada vez la concentración de poder de mercado en algunos sectores. La competencia y una falta de competencia afecta directamente el buen funcionamiento de los mercados, pero sobre todo a quien más afecta es al consumidor. No va a recibir buenos precios y tampoco va a recibir bienes o servicios de calidad.
En una economía de mercado, evidentemente que funciona bien, el proceso de destrucción creativa obliga a las empresas de bajo rendimiento a mejorar su eficiencia o salir del mercado. Es decir, o te renovas o salís. Sin embargo, hay datos que nos están indicando a nivel microeconómico que sugieren que más bien hay factores que están impidiendo la salida de los mercados. Y por eso es tan importante revisar problemas estructurales como, por ejemplo, los regímenes de insolvencia que tenemos en los países, para más bien promover la salida inmediata y rápida de aquellas empresas que no están contribuyendo a la productividad y crecimiento económico, y que estos factores productivos se puedan asignar eficientemente a nuevas empresas más innovadoras y con capacidad de hacer el catch-up que tanto necesitamos. Ahora bien, voy a hablar, sí, de competencia, pero también existe una falla que suele ser una falla también de mercado o de Estado. Usualmente cuando tenemos una falla de mercado, acudimos a la mejora regulatoria para atenderla. Lo que pasa es que en algunos casos estas intervenciones regulatorias terminan siendo una falla de Estado, más bien al contrario, perjudicando el funcionamiento de los mercados. Entonces, regular es bien, siempre. Yo lo dudo. Tenemos que cuestionar más nuestra política regulatoria y tenemos que empezar a pensar cuál es la política regulatoria que queremos y para qué queremos regular y por qué quiero regular y si sigue siendo vigente regular si yo esa regulación la diseñé hace cierto tiempo o si ya es una regulación que debe de quedarse atrás. Claro, esa caja negra que estamos entendiendo de productividad, de cambio tecnológico para hacer el catch-up, implica un sistema nacional de innovación que promueva efectivamente esta cultura innovadora, pero también con un respaldo institucional que apoye a los sectores productivos a ser cada vez más innovadores y, por supuesto, a hacer no solo innovadores disruptivos, ¿verdad?, sino también hacer empresas que puedan adoptar ágilmente esa nueva tecnología y, por lo tanto, pueda tener un mejor desempeño de su productividad. Todo esto, qué bonito, pero si el capital humano no está capacitado para efectivamente llevar adelante estas mejoras en el desempeño de la productividad, difícilmente vamos a lograr que las empresas den el salto a crecer y a ser más eficientes. Podemos tener un buen capital humano, podemos tener un buen sistema de apoyo a la innovación, podemos tener un buen funcionamiento de los mercados con una muy buena regulación de la competencia y de mejora regulatoria resiliente, adecuada y atinada. Pero sin el acceso al crédito y la inclusión financiera, sin ese aspecto tampoco lo vamos a lograr. Y tampoco lo vamos a lograr si no contamos con la infraestructura dura y blanda para hacerlo. Sí, ustedes van a decir qué montón de cosas. Y me imagino que ustedes muchos están imaginando todas las falencias, porque aquí no he hablado de Costa Rica una sola vez, que tiene nuestro país en cada una de estas áreas. Y es que lamentablemente esto es como un banco de 3 patas. Si una de las patas está renca, el banco no funciona. Ahora hablemos del elefante blanco de la sala y de lo que probablemente todos hemos estado escuchando día con día de forma bastante intensa. Hablemos de la pandemia. Definitivamente hablamos de los factores estructurales, pero de la productividad, pero aquí quiero concentrarme en hablar de los factores locales y las implicaciones territoriales de la pandemia. Y quiero sacar esta colación porque me parece que esto es un tema que tiene que entrar en el debate, y en el debate ya. Las afectaciones de la pandemia no son iguales para todos, son heterogéneos. Variarán por región, según las actividades económicas principales de cada región, y de igual forma a la rapidez que cada región tenga, la habilidad que cada región tenga para su pronta recuperación. Y estas habilidades no son parejas para todos. Esto hay que reconocerlo. Ahora bien, los mercados locales es posible que vayan a sufrir en los próximos años, agravando
las disparidades regionales que ya tenemos en desempleo, en inactividad económica y en calidad del empleo. Definitivamente las acciones locales importan mucho. Lo mencioné anteriormente. A mediano y largo plazo veremos que la atención fiscal va a requerir enfoques aún más estratégicos para las inversiones a nivel nacional para promover la recuperación en absolutamente todos los lugares. Y para esto, definitivamente, la coordinación intergubernamental a nivel local es imperante para una comunicación eficaz, con transparencia y de coordinación en todos los niveles de gobierno y, por supuesto, que con claridad de quiénes son y cuáles son los roles respectivos en esta tarea. Esto es lo que va a permitir facilitar esa acción conjunta. Y cuando estoy hablando de estos temas, me gustaría compartir con ustedes 10 conclusiones iniciales sobre la gestión de impacto territorial producto de la pandemia que ha publicado la OCDE recientemente. Y cuando digo conclusiones iniciales, me refiero a no recomendaciones de la organización, sino algunas conclusiones preliminares que podemos ir adoptando para enfrentar mejor los retos a nivel de impacto territorial que tiene la pandemia. Y aquí me parece que es muy importante aclarar que estas conclusiones iniciales lo que hacen es abrirnos al debate y abrirnos a traer a la palestra la importancia de las visiones locales y territoriales cuando estamos tratando de solucionar una crisis como la que tenemos actualmente. Hago también la aclaración que estas conclusiones iniciales se refieren a conclusiones iniciales generales y no para Costa Rica. No quiero atrasarme mucho o durar mucho tiempo en estas 10 conclusiones, pero sí quiero ser muy puntual y muy enfática en ellas. ¿Por qué? Porque me parecen sumamente valiosas. Primero, voy a empezar por destacar esta necesidad o este llamado de urgencia a introducir, activar o reorientar órganos de coordinación multinivel existentes que pueden reunir a representantes de gobiernos nacionales y subnacionales a fin de minimizar el riesgo de una respuesta fragmentada a la crisis. Es que no se trata de apuntar a culpables, ni tampoco se trata de apuntar a responsables. Un poco aquí, lo que quiero traer a colación es cómo esto tiene que ser un problema de todos, pero cómo todos tenemos que amarrarnos las mangas para buscar soluciones conjuntas a un problema común, pero soluciones conjuntas con visiones distintas, porque todos estamos enfrentando retos distintos y no podemos pensar que a nivel nacional vamos a solucionar los retos de todos. Se requiere un enfoque multinivel para hacerlo. Definitivamente, ¿cómo hacerlo? A través de una mejor cooperación entre los municipios, las regiones, para ayudar a minimizar cualquier respuesta inconexa que definitivamente pueda generar competencia por esos recursos durante también esa crisis. Además, deberíamos de considerar la posibilidad de adoptar un enfoque basado en el lugar. ¿Por qué seguimos insistiendo en enfoques nacionales cuando deberíamos estar planteando enfoques territoriales para la implementación de las estrategias de salida o las políticas de recuperación? Cuando hablamos de recuperación económica o de reactivación económica, que es lo que escuchamos todos los días, no es una estrategia de recuperación económica nacional para todos. Es que deberían ser enfoques basados en el lugar, porque todos y cada una de las regiones está enfrentando retos distintos. Y las soluciones para enfrentar esos retos también deberían de ser distintas y hechas a la medida. La digitalización ofrece muchísimas oportunidades, pero tenemos que saber aprovecharlas. ¿Para qué? Para respaldar la gestión de las crisis en todos los niveles de gobierno. Y es que utilizar el conocimiento que tenemos a mano hoy a través de las herramientas digitales, ya sea para rastrear y controlar la propagación del virus o para tomar decisiones, por supuesto, que atendiendo cualquier preocupación sobre la privacidad de datos, eso no es una cosa que queremos a futuro, es una cosa que necesitamos hacer
ya, en el inmediato. Necesitamos utilizar ya en el inmediato tecnologías digitales para poder garantizar una provisión de los servicios de calidad y que lleguen absolutamente a todos los territorios, siendo sensible de las disparidades que los territorios puedan tener para acceder a estas soluciones digitales. Y disparidades me refiero que pueden ser disparidades territoriales, pero también pueden ser disparidades económicas y también sociales para el acceso. Lo que llaman el digital divide es algo que no debería de ser admisible en este momento. Es una de las principales fuentes que generará desigualdad entre los territorios a nivel económico y a nivel social. Pero para diseñar soluciones no se pueden diseñar si no es a través del fomento de un diálogo continuo entre todos, tanto el gobierno nacional como los subnacionales. Como les dije al inicio, esto es tarea de todos, pero tarea de todos utilizando evidencia y datos compartidos, no utilizando ocurrencias. Aquí, con los recursos escasos que tenemos, la solución es utilizar evidencia para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones para reducir esa brecha que tenemos hoy entre la disminución de los ingresos, por ejemplo, y el aumento de los gastos durante la crisis. No podemos seguir pensando en que vamos a atender todas las necesidades si no atendemos adecuadamente la toma de decisiones considerando las restricciones presupuestarias que tiene tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos locales. Por esta razón, la participación de los gobiernos locales en los planes nacionales para esta ruta de recuperación es una de las conclusiones iniciales principales que hace el llamado de atención la organización en estas últimas semanas. Ahora bien, también tenemos que explorar herramientas creativas, ¿verdad? Diferentes, temporales, o también pueden ser permanentes, para garantizar un funcionamiento de la gestión financiera nacional y subnacional eficaz, pero una gestión financiera que debería de ser más flexible, más moderna, más innovadora, y centrarnos de esta forma en revisar la gestión financiera subnacional y fortalecer la efectividad del gasto y los ingresos. Y esto solo lo podemos hacer a través de un principio de evaluación, evaluación, evaluación. Y ahorita vamos a entrar en eso. Hay que fortalecer el apoyo a nivel nacional y subnacional a los grupos vulnerables. Eso, sin lugar a dudas, debería de ser uno de los focos de atención prioritarios de atención a la emergencia para evitar y mitigar los impactos territoriales que puede tener la pandemia. Pero sin lugar a dudas, necesitamos reactivar la economía y reactivar la economía todos, ¿verdad? Para poder hacerlo, y aquí no me estoy refiriendo a Costa Rica, me estoy refiriendo en general, todas las economías requieren y urgen de aliviar la carga administrativa sobre los servicios básicos regionales y locales y los que ayudan a las pymes, los autónomos y las poblaciones vulnerables. No podemos seguir siendo así de rígidos, no podemos seguir teniendo esta carga regulatoria así de rígida. Hay que aliviar la carga para facilitar la actividad económica. Definitivamente tenemos que garantizar también que todas las empresas que sean iguales y que vayan a ser ayudadas durante esta emergencia deban ser tratados de la misma manera en todos los niveles de gobierno. Y es que cuando tenemos un gobierno tan fragmentado, donde hay instituciones descentralizadas y en diferentes niveles, definitivamente esa coordinación multinivel es importantísima para garantizar un trato equitativo para todos. Sin lugar a dudas, la inversión pública es urgente para respaldar la recuperación a lo largo del tiempo, pero para el impacto territorial, principalmente es urgente asegurar que los criterios de asignación estén guiados por prioridades regionales estratégicas y no únicamente prioridades nacionales. Si no, seguiremos en la misma senda de errores que continúan impulsando y haciendo ensanchar las brechas que nos enfrentamos a nivel mundial hoy en día. Bueno,
parece como que les traje muchos y muchos y una lista de muchísimos problemas y pareciera ser que pocas soluciones. Lo que sí les puedo decir es que la velocidad del cambio tecnológico, estas brechas de desigualdad, el cambio climático, el ralentizado crecimiento económico, implica diseño de implementación y evaluación de decisiones modernas, innovadoras, transparentes, eficientes, colaborativas y resilientes. Y aquí vuelvo a insistir, tanto a nivel público como a nivel privado. Y antes que darles la pomada canaria, lo que quiero compartir con ustedes es cuáles son esas habilidades que requerimos para la gestión pública y empresarial para lograr incrementar la productividad en la economía y enfrentar desde una mejor posición estos retos del desarrollo a los que nos estamos enfrentando hoy. Mi primera lección aprendida ha sido tener una actitud siempre de modernización y de cultura de mejora continua. Y aquí vuelvo a insistir en lo que mencioné antes. Evaluación, evaluación, evaluación. Los retos cambian, las necesidades cambian. Yo necesito modernizar mi empresa, modernizar mi gestión pública, necesito gestionarme personalmente, siempre desde una cultura de mejora continua, buscando siempre espacios de mejora y la modernización en absolutamente todo el diseño de soluciones que haga. Nunca podemos entrar en zonas de confort porque a partir del momento en que dejo de modernizarme, me voy a quedar atrás, voy a perder vigencia, me voy a convertir en una empresa zombie o voy a salir del mercado. Modernización y cultura de mejora continua debe ser algo que esté en nuestro ADN cotidiano, como ciudadano, como empresa, como tomador de decisiones de gestión pública. Mi segunda lección aprendida, innovación. La innovación necesariamente es algo que hoy en día está muy de moda y todo el mundo habla que hay que innovar y que si no innovas te vas a quedar atrás. Lo cierto del caso es que para innovar no se puede pensar que desde el primer intento que haces para desarrollar un producto, una iniciativa, una política o un proyecto va a ser exitoso. Para poder innovar tenés que tener espacio para fracasar. Y espacio para fracasar, ¿por qué? Porque del fracaso es de donde vas a aprender, lograr todas aquellas mejoras para lograr innovar y ser exitoso en el mercado. Si no, te vas a quedar con muchas invenciones en la canasta. ¿A qué voy con esto? A lo que voy con esto es que tanto en la gestión empresarial como en la gestión pública tenemos que generar espacios de experimentación donde sea posible fracasar. Porque si queremos innovar, tenemos que tener estos espacios. Si no, no va a ser posible lograr con éxito estas medidas, ya sea desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de gestión pública, que logren ser exitosas. El espacio para el fracaso es algo de lo que no nos gusta hablar, pero de lo que tenemos que tener claridad. Mi tercera lección aprendida, cooperación. Usted solo nunca lo va a lograr. Todos tenemos un rol, pero también todos debemos ser parte. Como les dije al inicio, que me vi tentada de cambiar el título de esta exposición por cómo hacer que las cosas sucedan, si les puedo compartir algo, para mí ha sido uno de los secretos. La cooperación público-privada, la cooperación entre pares, la cooperación entre empresas, la cooperación entre gobiernos, la cooperación en todos los niveles es un ingrediente esencial para el éxito. Pero sobre todo, todos tenemos que sentirnos parte. Nadie se podría dar la potestad de quedarse afuera. Y eso implica que todos tenemos como ciudadanos la obligación de arrollarnos las mangas. Cuarto, y un poco ya se los adelanté, ¿cómo logramos tener siempre datos a la mano confiables en el mundo de ahora para la toma de decisiones y la rendición de cuentas? Y tener datos nos ayuda a la transparencia, es cierto, a la rendición de cuentas, pero sobre todo para tomar mejores decisiones, para fortalecer la confianza de los agentes. Puede ser la confianza de los agentes económicos o también puede ser la confianza de mis clientes. En todo sentido, la gestión de soluciones
siempre debería tener como principio fundamental la transparencia. Y no hay transparencia si no tengo datos, si no tengo evidencia. Quinto elemento, eficiencia. Tenemos que dejar de ser ese monstruo lento que le pedimos permiso a un pie para mover el otro. Tenemos que aprender a hacer más con menos en todo lo que hagamos, desde ciudadanos en nuestros hogares hasta como empresarios, hasta en la gestión pública. Es un principio transversal que debería de regir nuestro quehacer en todo lo que hagamos. Más con menos. Eso es productividad. El sexto elemento, y tal vez es un elemento que últimamente lo hemos empezado a ver con mayor frecuencia, tal vez, como un término que ha empezado a ser más utilizado, que es sobre la resiliencia. Pero, a ver, que suena muy bonito hablar de resiliencia, pero ¿qué significa ser resiliente? Ser resiliente significa ser ágil, tener capacidad de adaptabilidad, pero también ser resiliente implica dejar ir formas que yo creía que eran correctas y que ya no lo son. Y es salir de esa zona de confort, se amarra con las otras 5 pilares que les compartí. Ser resiliente no es solo tratar de decir voy para adelante, me adapto, estoy dispuesto a ser ágil en ese proceso de adaptación, pero también implica que cada uno de nosotros en la gestión en la que estemos haciendo para diseñar estas soluciones al desarrollo, tengamos esta chispa por dejar ir las cosas que pensábamos que era la forma correcta de hacer las cosas. Tenemos que pensar diferente, tenemos que ser resilientes, tenemos que involucrarnos, tenemos que hablar con evidencia, tenemos que ser eficientes y tenemos que hablar siempre con transparencia. Estos 6 pilares me parece que aplican a todo tipo de gestión, como lo he mencionado, para atender cada uno de estos retos desde la trinchera en la que estemos. Pero aquí el principal llamado es, nunca olvidemos que la acción local importa mucho y no la podemos dejar atrás, por más grande el incendio al que nos estemos enfrentando. Todos tenemos diferencias y hay un mundo de heterogeneidad ahí que no puede solucionarse o atenderse con una misma fórmula. Si usted tiene interés en desarrollar alguna de estas habilidades para el diseño de soluciones para el desarrollo, lo invito, tal vez le interese. La próxima promoción de la Maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional va a dar inicio en el 2021. Ofrece 2 énfasis, un énfasis pues de gestión macroeconómica y políticas públicas, y un énfasis de economía empresarial y competitividad. Aquí les dejo la info si tienen más interés en buscar mayor información. Muchísimas gracias y creo que me sobraron un par de minutos para aprovecharlos discutiendo y conversando con ustedes. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a abrir un pequeño espacio de consultas. Si alguien de los que están asistentes ahorita desea pues hacerle alguna pregunta a Tatiana Vargas, nada más levantan la mano, me indican ahí para poder darles el pase. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos una visión mejor. Bueno, mientras esperamos algún tipo de consulta, Tatiana, una pequeña, pues no consulta, sino tal vez una duda. ¿Qué papel puede jugar precisamente hoy? Le comenté que hice la escritura de ese artículo. ¿Qué papel puede jugar la economía asociativa dentro de todas las posibles soluciones que se plantean en el país para reactivar la economía, entendiendo la asociatividad como esa forma en donde podemos trabajar de una manera mucho más coordinada que de una manera colaborativa? Tatiana.
Le agradezco de verdad, Marco, mucho su pregunta, porque verá que cuando estaba preparando la presentación tuve que dejar ir algunas cosas en aras del tiempo, y una precisamente era ese tema. Cuando hablamos de desarrollo territorial, no podemos olvidar definitivamente el rol que tienen cada uno de los actores. Y precisamente es muy interesante cómo inclusive algunos países, por ejemplo el Reino Unido, ha promovido a través de financiamiento específico la economía asociativa para atender la pandemia. Entonces, ¿verdad? Lo que es como un estilo de grants, ¿verdad? Para promover efectivamente ese desarrollo productivo a través de la asociatividad o de la economía social, ¿verdad? En diferentes modalidades o esquemas. Entonces, por ejemplo, un caso como del Reino Unido puede ser un estudio interesante para nosotros para desarrollar. Evidentemente, absolutamente que todas estas opciones que puedan impulsarse desde la territorialidad es importantísimo, porque no hay nadie más que conozca su propio territorio, ¿verdad? Que quien vive y está enfrentando ese problema. Entonces, más que, a ver, tal vez diseñar políticas para el sector, un poco este incentivo que se ha generado es: yo le financio sus ideas para que usted pueda plantear y enfrentar sus problemas en el momento, ¿verdad? Y me parece que ha sido un caso pues bastante interesante. No le puedo decir que ha sido un caso de éxito porque evidentemente se está empezando a ejecutar, ¿verdad? Veremos la evaluación que mencionaba al inicio, cuáles son los resultados que dan, pero me pareció un esfuerzo interesante que se está haciendo en ese sentido, distinto, con un abordaje diferente, ¿verdad? Aquí, Tatiana, a mí me gustaría hacer como una pequeña diferencia. Yo iba a mediar este webinar hoy y no esperaba encontrarme la sorpresa de este tipo de tema con usted, pero sí me gustaría separar un poco la parte de la asociatividad, porque si hablamos de una asociatividad eficaz y formalizada, ¿okay? ¿Qué es lo que quiero más o menos presentar? En el artículo que hice, hablamos de preservar casi siempre la autonomía de cada entidad como parte de un engranaje institucional que genere una cooperación real entre los diferentes agentes, tanto públicos como privados, en cualquier comunidad o territorio. O sea, aquí vamos a asegurar un control endógeno que excluye la corrupción y los abusos del poder o del capital de autogestión de cooperativas, precisamente de producción de bienes y servicios, dentro de todo este ámbito. Entonces, hablamos que el cooperativismo es una forma de administrar recursos que hasta ahora pues ha demostrado ser eficiente, que ha tenido sus hierros a nivel de una estructura jerárquica alta, pero que yo sí quiero separar, no sé si usted comparte mi visión, quiero separar ese concepto de asociatividad de lo que es la solidaridad, porque ser solidario es un concepto ya muy machacado, como muy minimizado. Ya todo el mundo lo usa. Pero me gustaría introducir un concepto nuevo de economía asociativa en donde planteemos un nuevo paradigma. No sé qué opina usted. Ya. Sí, y si le puedo agregar un grado de complejidad a lo que usted está diciendo, Marco, le agregaría una demonización a la asociatividad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, verdad, para que en el consciente colectivo superemos el hecho de que se pueda trabajar de forma asociativa, sea quien sea, ¿verdad? Me refiero público-privado, privado con privado, ¿verdad? Público-público en diferentes niveles, porque solo de esta forma podés definitivamente lograr las soluciones al desarrollo tan enormes que tenemos. Le pongo un ejemplo, y disculpas que tal vez escogí el ejemplo, no sé si es más adecuado porque tal vez sea uno de los más complejos. ¿Cómo atender el reto? Y fue algo que tal vez también por áreas de tiempo dejé tirado, el problema del cambio climático, ¿verdad? Si no es a través de la asociatividad, no vas a lograr atender el cambio climático, ¿verdad? Porque no va a ser nunca financieramente viable desde el punto de vista público solucionar el problema, ¿verdad? O le doy tal vez un ejemplo
tal vez menos complejo, pero igual es complejo. La red de cuido, yo hablé de la red de cuido. La red de cuido, financiarla únicamente desde el punto de vista público, no lo veo ocurrir. Una red de cuido únicamente desde el punto de vista privado, no lo veo ocurrir, ¿verdad? Soluciones creativas son las que pueden llegar a buen término, pero yo sí creo que esa capa de complejidad de la demonización de la asociatividad es algo que hay que agarrar como el toro por los cuernos, ¿verdad? Y hablarlo con todas las palabras, porque creo que por ahí es donde empieza el debate de si esto funciona o no funciona. Lo que sucede, Tatiana, es que, por ejemplo, Laville y Jordi García en el 2009 decían que más bien la crisis tenemos que visualizarla como una oportunidad para transformar precisamente las reglas del juego económico actual. O sea, tenemos que analizar esos objetivos de la economía al buscar unas alternativas que superen el totalitarismo del mercado, que promueve más bien la generación de nuevas organizaciones en la vida económica. Y, usted lo dijo, con armonía con la naturaleza, dentro de todo de un clima de cooperación. Entonces, sigo insistiendo, yo creo que se habla mucho. Hoy precisamente leí también el artículo que publicó el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, don Enio Rodríguez, y él hace precisamente ese énfasis en que las soluciones que está presentando el gobierno no son las que realmente el país está dispuesto a aceptar o aguantar. Y aquí me retrotraigo un poco, porque yo viví la época de Carazo, y ahora todo el mundo pide a un Carazo. Todo el mundo dice, tenemos que levantarnos, tenemos que defender lo que tenemos que crear nuevas formas económicas de ver nuestro país. Entonces, no sé, siento que está Marco, bien, ese concepto de demonización me encantó. O sea, Marcos, tal vez amarrando un poco a lo que estás vos planteando, amarro una consulta que tiene Juan José Morales en el chat, que dice cómo comunicar este mensaje desde los altos mandos hasta los del Frente de Acción para generar ese cambio cultural que permita el desarrollo que se anhela y se necesita. Juan José, es posible hacerlo. Lo que uno necesita de verdad es cambiar el ADN, ¿verdad? Y a veces el efecto demostrativo es más poderoso de lo que uno se puede imaginar. A veces creemos que tenemos que hacer proyectos sumamente grandes o ambiciosos, ¿verdad? Para empezar a generar este cambio, y sinceramente desde tal vez mi experiencia estos últimos años, me parece que el efecto demostrativo es más poderoso que agarrar un proyecto enorme, ¿verdad? Uno con pequeños logros, ¿verdad? Y pequeños, tal vez, metas, puedes ir generando este cambio cultural porque demostrás a los involucrados en diferentes niveles que las cosas sí se pueden hacer, ¿verdad? Y vas a ver como poco a poco, cuando uno empieza con proyectos y metas de corto plazo, y la gente empieza a sentir esto tangible, el resultado tangible, y cuando me refiero a la gente es en todos los niveles, ¿verdad? Desde el ciudadano hasta el sector, el funcionario de mando medio en el sector público, hasta el jerarca, el empresario, cuando empiezan a sentir y a ver el resultado y el producto, es ahí donde entienden que este ADN de mejora de cultura, de mejora continua, ¿verdad? Cultura de mejora continua, perdón, ya es un enredo, sí se puede hacer, y es en ese ADN, ¿verdad? Lo que queremos lograr. Eso no lo vas a lograr con un proyecto gigante, ¿verdad? Lograr adeptos y cambiar la mentalidad del chip de buenas a primeras, lo dudo. Tal vez desde mi experiencia es, con pequeñas cosas uno va lográndolo, y vas a ver que después uno empieza a atinarle y a metas más grandes y ambiciosas. Al menos desde mi experiencia, eso es lo que he podido tal vez percibir, o te puedo compartir desde la gestión, Juan José, que vos estés haciendo, desde la trinchera en la que estés, que te invito a que trates de incorporar esa cultura de mejora continua en lo que vos hagas y con tus peers. Exactamente. Tenemos una consulta de José Francisco Matamoros. Él quiere, pues, hacerla en vivo. Adelante, don José Francisco. Puede activar el audio. Hola, gracias a
a todos y Tatiana, muchas gracias por la charla que nos das, muy buena. Yo trabajo en una municipalidad y bueno, me interesó muchísimo el título y veo que lo has manejado bien. Hablabas de los gobiernos locales. Desde los gobiernos locales, eh, eh, partiendo de este principio de cooperación que vos nos hablabas, quisiera saber tu experiencia, porque en lo personal, desde mi experiencia en las municipalidades, sí es cierto que nosotros nos damos cuenta de las realidades de las necesidades locales, pero dentro de 82 municipalidades que interactuamos, las realidades son muchas. Y a veces ese enlace, quien canaliza las estrategias país, pareciera como que no se hace muy bien con el gobierno central. Entonces, mi pregunta básica es si dentro de tu experiencia eh, has visto algún modelo que se pueda aplicar para hacer ese enlace, esa canalización de estrategias y lograr una acción conjunta país. Yo creo que a veces, si usted lo decía muy bien, el tema de la colaboración, si las municipalidades por región se unieran y hicieran estrategias macro, pues tal vez las regiones se superarían más, pero quisiera saber tu experiencia respecto de este tema. Muchas gracias. Gracias, José Francisco. Genial tu pregunta, muchísimas gracias. Tal vez aquí 2 puntos. Compartirte, si te interesa un estudio de caso, cómo Canadá lo ha venido haciendo con un pilotaje en diferentes fases, tal vez como desde los años 90 hasta ahora, ya en 3 décadas, con diferentes, a ver, ellos han ido experimentando cómo lograr esto a nivel asociativo dentro de cooperación dentro de los gobiernos locales. Entonces, primero implementaron un modelo en los 90, aprendieron de ese modelo, bueno, esto no nos funciona, esto sí nos funciona, generaron otros incentivos que después en los 2000 funcionó de cierta forma y últimamente pues un modelo diferente. Yo creo que, a ver, no hay, lo que voy con esto es, primero, si te interesa el caso de Canadá, te invito a que estudies el caso de Canadá, que me parece súper interesante cómo lo han ido logrando. Lecciones aprendidas, me parece, de este caso es que no hay una respuesta infalible, ¿verdad? Y que en este proceso de construcción y de co-construcción tiene que haber espacio para la mejora, ¿verdad? Y este pilotaje tiene que hacerse, en el caso de Canadá, primero se hizo en una región, no fue que se hizo a nivel nacional. Entonces, eso también puede ser algo a considerarse. Y lo otro que quería tal vez mencionar de tu pregunta es que lamentablemente, y esto es de verdad una posición personal, y que si tenés interés en leer más, se publicó un estudio hace como 5 años, me parece, fue como en el 2015, que incluye un capítulo completo sobre gobernanza multinivel y básicamente lo que concluye del caso costarricense es que entramos en un círculo vicioso. ¿A qué me refiero con ese círculo vicioso? Uno es que las municipalidades no están teniendo tantos niveles de responsabilidad en cumplir con algunas tareas, ¿verdad? Pero estos niveles de responsabilidad tampoco se le delegan a las universidades, y cuando digo delegar, evidentemente implicaría delegar los recursos financieros también para ejecutarlo, porque se argumenta que no se tiene capacidad para llevar a buen término ese producto. Entonces, no te doy, ¿cómo es que dice el dicho? No te presto el hacha, pero ya se me olvidó el dicho. Pero básicamente es, ¿verdad? Un círculo vicioso donde se limita la capacidad de la municipalidad, a ver, el scope de las municipalidades, pero tampoco te doy la oportunidad, al menos de que lo intentes, ¿verdad? Y entonces en ese círculo vicioso finalmente es muy complejo salir. Por eso me parece muy interesante el caso canadiense de colaborar entre gobiernos locales como una ruta de experimentación. Sí, en el caso de desarrollo profesional del Colegio de Ciencias Económicas, José Francisco, quisiéramos también ofrecerte, tenemos un artículo muy interesante de un caso en Perú del 2015 a nivel de la parte de asociatividad y solidaridad a nivel de gobiernos locales también. Eso, llamando al colegio, al departamento, podemos facilitarte el PDF. Bastante interesante el caso y muy aplicado a la parte
rural, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya lo apunté. Eso. Mariano Bando, Tatiana nos dice, ¿cuál es su percepción sobre el rol de los territorios rurales en la creación de soluciones para el desarrollo inclusivo y sostenible? Oiga. Absoluto, absoluto. Mayúscula, negrita, subrayado, highlighted, todo lo que quiera, absoluto. No vas a lograr soluciones al desarrollo inclusivo y sostenible sin visiones de desarrollo territorial. Es imposible, y ya lo hablamos. Es súper interesante, y yo he evitado hablar del caso de Costa Rica, ¿verdad? He evitado, ¿verdad?, hablar de una particularidad, porque en realidad eso es un problema que se enfrenta a nivel global, y creo que es algo también que tenemos que salirnos de la burbuja. Creemos que todos los problemas que tenemos son problemas de Costa Rica, y no es así. Y los problemas del desarrollo nos permean, ¿verdad?, como sociedad global, como ciudadanos globales. Definitivamente, el rol es absoluto, aunque Costa Rica sea un país pequeño, es sumamente heterogéneo, con actividades económicas sumamente diferentes, con niveles de desarrollo dentro de sus cantones complejísimamente distintos, y las soluciones que puedan plantearse desde los territorios rurales es de verdad urgente, ¿verdad? Y tener esta visión de territorialidad en el diseño en este momento actual de la reactivación económica, urgentísimo. Es correcto, muy bien. Juan Ricardo Wong Gris, es para usted, Tatiana. Principalmente él consulta cuál es la diferencia de esta oferta académica de la UNA con respecto a lo que estamos ofreciendo todas las demás universidades a nivel de estudios en la parte de economía. Adelante. Ya, yo creo que es una maestría que ofrece espacio no solo para economistas. Me parece que eso es una aclaración importante que hay que hacer, ¿verdad? Mucha gente se asusta y cree que esto es una maestría únicamente para economistas. No es así. En la mayoría, inclusive de estudiantes, no son economistas de base. Creo que es una maestría que definitivamente da muchísimas herramientas para el análisis de entorno, para la toma de decisiones desde la trinchera en la que esté, desde la trinchera de la gestión empresarial o desde la trinchera de la gestión pública. Y además es una maestría que está pensada en ser una maestría completamente profesional, adaptable a lo que la realidad en este momento está exigiéndonos para diseñar este tipo de soluciones. Muy bien, excelente. Bueno, estamos llegando, son las 7 en punto, al final de este webinar. Queremos agradecerle de parte del Colegio de Ciencias Económicas a Tatiana Vargas por esta exposición magistral que nos hizo hoy, del tema que nos trajo, que tiene mucho. Yo creo que aquí podríamos durar horas, Tatiana, hablando sobre estos temas. Agradecer a los que estuvieron en la participación hasta el final. Y bueno, ahí, Tatiana, algo para despedirse aquí de la gente. No, a la orden, de verdad, un gusto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero volvérmelos a encontrar en algún otro momento en la vida y que esto haya sido de utilidad y un poco motivador para la trinchera en la que cada uno de ustedes se encuentre. Muy bien, excelente. Así que, bueno, que pasen muy buenas noches. Recuerden que la grabación del webinar va a estar disponible entre lunes y martes de la próxima semana para que puedan disfrutar otra vez todo el tema que nos expuso Tatiana. Así que Dios los bendiga a todos, que pasen muy buenas noches, a cuidarse todos. Así que nos vemos. Hasta luego.